La familia la vendió por ser demasiado fea. Pero el rico ranchero vio el único rostro que desearía para siempre. Texas. Verano de 1887. Un cielo quemado por el sol sobre un polvoriento pueblo de cruce de caminos. El viento soplaba bajo a través del arroyo hueco, levantando la tierra seca y susurros. Era día de subasta, pero no había ganado ni caballos atados. En cambio, sobre los escalones de madera del viejo salón, reconvertido en un lugar de vergüenza, estaba sentada una chica demasiado quieta para notar el calor. June, de 19 años, ni guapa ni de aspecto extraño, el tipo de rostro que se olvida si no te obligan a recordarlo. Tenía las manos cuidadosamente plegadas sobre el regazo. Sus ojos no se encontraron con los de nadie. Ni la de su padre, ni la de su madre, ni la de los tenderos que pasaban fingiendo no mirar. Su vestido azul pálido, planchado demasiado plano, era la única señal de que alguien se había molestado en arreglarse esa mañana. Detrás de ella, desde el porche, su padre le ladró al dueño del bar. No es guapa, pero es callada. Sabe cocinar, sabe coser, no contesta. Eso tiene valor, ¿no? Alguien desde dentro soltó una risita. El sonido le recorrió la espalda a June como una moneda al caer. Su madre se apoyó en el poste con los brazos cruzados, con el ceño fruncido. No es propio de Lucille, murmuró. Ahora sí que habría alcanzado un buen precio. Lucille, la hija dorada, la que fue invitada a bailar con el hijo del banquero, la de pelo rizado y guantes de seda. Ahora se había ido, casada y brillando como una perla en la casa de otra persona. June permaneció allí y ahora aparentemente está a la venta. Se congregó una pequeña multitud, no para pujar, sino para presenciar el evento. Y entonces llegó. Un jinete solitario sobre un caballo bayo. Sin séquito, sin espuelas de plata. Pero él permaneció erguido, y la gente del pueblo guardó silencio sin saber por qué. Su ropa era sencilla, polvorienta por el viaje, pero el cuero era de buena calidad. El gel que tenía debajo era de buena raza, tranquilo, incluso con este calor. Desmontó lentamente, atando las lluvias sin decir palabra. Sus botas resonaron contra la madera mientras caminaba hacia June. Beston Turner. Algunos lo reconocieron. Propietario del rancho Turner. Mucho más allá de la cordillera del norte. Rico, reservado, el tipo de hombre del que oías hablar pero que nunca veías en realidad. No está en la ciudad. No así. El padre de June Unk se enderezó, con una sonrisa amplia y desesperada. El señor Turner no lo esperaba. Bueno, ahora estás buscando una empleada doméstica. No es muy guapa, lo sé, pero es barata. No somos hombres codiciosos. Beston no dijo nada al principio. Su mirada se dirigió a June, no con aire evaluador, no como las demás. Solo estoy mirando. Tras una larga pausa, preguntó, ¿cómo se llama? Junio, respondió el padre rápidamente. Ella responde a todo. Eso sí, no te dará ningún problema. Sin dejar de mirarla fijamente, Beston metió la mano en su abrigo. Sacó una bolsa de cuero y se la entregó sin contar. Esto es suficiente. El padre parpadeó. ¿Seguro que no quieres? Dije, ya basta. La bolsa desapareció en una mano codiciosa. La madre finalmente dio un paso al frente, no para abrazar a su hija, no para despedirse, sino para decirle, más te vale portarte bien ahora, June. No nos avergüences más de lo que ya lo has hecho. Junio se mantuvo en pie. Ella no habló. Ella no lloró. Ella simplemente bajó del porche cuando Beston se dio la vuelta. Uno de los hombres del salón la agarró de la muñeca para ayudarla a subir al vagón, con más brusquedad de la necesaria. Ella hizo una mueca de dolor, pero no dijo nada. Antes de que el vagón se alejara, ella miró hacia atrás por última vez. Su madre seguía de pie junto al poste, contando monedas con expresión de disgusto. No levantó la vista ni una sola vez.
Las ruedas crujían bajo sus pies mientras la carreta avanzaba traqueteando por el camino de tierra, dejando atrás el pueblo y sus ojos vigilantes. June se sentó erguida junto a Beston Turner, con las manos entrelazadas en el regazo, y el silencio entre ellos era tan árido como la tierra que se extendía hasta el horizonte. Ella le echaba una mirada furtiva de vez en cuando. Mantenía la vista al frente, con la lluvia suelta en las manos. No habló. No sonrió. La compró sin hacerle ni una sola pregunta más allá de su nombre. ¿Acaso he de ser su sirviente?, se preguntó. Una amante secreta, una esposa a la que esconde en algún cuarto trasero como un reloj averiado. El dolor de la humillación aún le quemaba bajo la piel, y el recuerdo de la voz de su padre resonaba en el porche del salón. No es muy atractiva a la vista, sonaba más fuerte que las ruedas bajo sus pies. Un viento seco levantó polvo. Tosió una vez con fuerza. Sin decir palabra, Beston extendió la mano detrás del asiento, sacó una capa oscura de lana y se la ofreció. Ella dudó. Su mirada no se apartó de la carretera. «Póntelo», dijo simplemente. Se lo envolvió alrededor de sí misma. Tenía un ligero olor a pino y cuero. Hacía calor. Durante unos kilómetros tranquilos, cabalgaron con el único sonido de los cascos y el lejano canto de las cigarras. Los pensamientos de June vagaron hacia atrás, más allá del calor y la vergüenza, hacia una infancia pintada con pinceladas desiguales. Lucille, con sus rizos dorados y sus dedos hábiles al piano, siempre había sido la hija ideal. June recordaba estar sentada con las piernas cruzadas debajo de la mesa de la cocina mientras su madre abotonaba el vestido de domingo de Lucille, murmurando: «Quédate quieta ahora, cariño. Las chicas guapas tienen que ser perfectas». June no había recibido clases de piano. Le enseñaron a remendar, a ordeñar, a desaparecer cuando llegaban visitas. Una vez, cuando el niño de un vecino intentó darle una cinta, su madre se la arrebató de la mano. «No será la caridad de nadie», espetó. Ese chico luego cortejó a Lucille. June nunca volvió a ver la cinta. El vagón se detuvo. Ella alzó la vista. Estaban al borde de un campo amplio e indómito. Flores que ella desconocía se mecían suavemente con el viento, y la hierba alta se extendía hacia el pálido sol de la tarde. Beston se puso de pie, bajó del coche y le ofreció la mano. Ella lo ignoró y salió por su propio pie. No pareció ofenderse. Se quedaron juntos en silencio durante un momento. June se ajustó la capa alrededor de los hombros. Entonces, con voz suave, Beston preguntó: «Si pudieras elegir, ¿cómo vivirías?». La pregunta la sobresaltó más que si él la hubiera agarrado del brazo. Ella lo miró fijamente. «Yo», dijo ella con voz temblorosa. «No comprendo». «Me has oído», dijo. «No lo que te dijeron que debías querer, no lo que otros esperan, solo tú. Si la elección fuera tuya». Abrió la boca y la cerró. Nadie le había preguntado eso jamás. A nadie le había importado. Viviría en un lugar tranquilo, dijo finalmente. Un lugar donde pudiera ser útil y no sentirme juzgada. Él asintió una vez, satisfecho. Entonces quizá, dijo, volviendo a la lluvia. Podemos empezar por ahí. Ella volvió a subir al vagón a su lado, sin comprender del todo lo que acababa de suceder entre ellos. Pero el silencio posterior se sintió diferente. No vacío, no pesado, solo expectante. El rancho Turner se extendía más allá de lo que June había imaginado. Kilómetros de campos abiertos, graneros desgastados por el viento y lavanda silvestre que trepaba por las cercas como si no tuviera otro lugar a donde ir. La casa principal se alzaba orgullosa pero sin pretensiones sobre una pequeña elevación, con un porche lo suficientemente amplio como para acumular sueños y polvo por igual. Nadie los recibió con preguntas al llegar. Nadie los miró fijamente. La ama de llaves, una mujer llamada Mavis, con una trenza gris acero y ojos que veían más de lo que decían, acompañó a June a habitación con una pequeña ventana orientada al este. No preguntó quién era June.
Simplemente colocó sábanas dobladas al borde de la cama y dijo, «Aquí nos levantamos temprano». Pero Beston nunca daba órdenes. Ni ese día. Ni ningún otro día posterior. June esperaba que le dijeran dónde colocarse, qué limpiar, cuándo servir, pero las instrucciones nunca llegaban. En cambio, los días transcurrían apaciblemente. Recorría el jardín donde las hierbas habían crecido silvestres desde hacía tiempo. Arrancaba malas hierbas sin que se lo pidieran. Etiquetaba frascos de menta y manzanillas secas. Cuando se enteró de que uno de los peones no sabía leer las etiquetas de los medicamentos, se ofreció a enseñarle, y luego se unieron otros dos. Beston lo notó, pero no dijo nada. Los hombres hablaban de ella en voz baja, pero no con dureza. La llamaban señorita June, aunque nadie se lo había dicho. En el pueblo, los rumores crecieron. Beston Turner fue y se compró una chica sencilla. Debe ser por alguna razón secreta. Quizás sea lo suficientemente tranquila como para controlarla. Cuando el herrero del pueblo bromeó sobre ello delante de Beston, la respuesta fue rápida y silenciosa. «Nadie en mí, el rancho es una posesión», dijo Beston. «Lo recordarás». El herrero no volvió a bromear. Dentro de la casa, Beston observaba a June, no con deseo, sino con atención. Ella no caminaba de un lado a otro cuando estaba nerviosa. Se alisaba la falda. Siempre se ponía las manos detrás de la espalda después de lavárselas, como si temiera ofender a alguien al ser vistas. Tenía la costumbre de mirar la luna como otros miran los sermones. No hacía preguntas, pero él empezó a desear que lo hiciera. Una tarde, un grito resonó desde los establos. Un potrillo se había escapado y se había atrapado la pata entre dos tablas de la cerca. Sangre y pánico llenaban el aire. Beston y June corrieron. Él llegó primero hasta el potrillo, sujetándolo por el cuello y murmurando palabras firmes. El potrillo se retorcía, con los ojos muy abiertos por el dolor. «Trae agua», gritó Beston por encima del hombro. June lo hizo. Y más que eso, trajo su calma. Se arrodilló junto a la pata del potrillo, examinando la herida. «Necesito un paño limpio, hirviendo, si tienes». «¿Ya sabes caballos?», preguntó él. «No», dijo ella. «Pero sé de frenos». Mi tío se cayó una vez sobre el hielo. Trabajaron en tándem, silenciosos, pero seguros. Ella presionó, él sostuvo. El sudor y el esfuerzo le soltaron el cabello. Él se remangó, con los brazos manchados de barro y sangre. Cuando todo terminó, el potro yacía respirando, vendado y en silencio. June se quedó de pie, sacudiéndose la tierra de las rodillas. Beston extendió la mano y, sin pensarlo, le limpió una mancha de sangre de la mejilla. Sus dedos se detuvieron más de lo necesario. Ella se quedó paralizada, no por miedo, no por incomodidad, sino por algo más. Él la miró a los ojos. «Tenías una marca», dijo en voz baja. Su voz sonó más firme de lo que se sentía. «No me di cuenta». Él dejó caer la mano. Ella se giró primero, pero no sin antes lanzarle una mirada que se prolongó más de lo habitual. Ninguno de los dos volvió a hablar del tema. Pero esa noche, ella se quedó en el porche mirando la luna, y cuando Beston pasó por detrás de ella, no interrumpió su silencio. Simplemente se quedó junto a ella. Era principios de primavera cuando llegó el desconocido. Un hombre con un elegante abrigo, ojos penetrantes tras unas gafas redondas, que llevaba un estuche de cuero y llevaba una lona enrollada atada a la espalda. June lo vio desde el jardín de hierbas, bajando de un carro alquilado, y supuso que estaba allí por los caballos. Un nuevo retrato de uno de los sementales más preciados de Beston, tal vez. A los hombres ricos les gustaban los retratos de su riqueza. Volvió a recortar la menta. Más tarde esa tarde, Mavis llamó suavemente a su puerta. «Señor Turner te pide que te sientes junto a la ventana con tu libro». June parpadeó. «¿Por qué?» «Solo hazlo», dijo Mavis con una media sonrisa. «Mi hijo se porta bien ahora».
June obedeció. Tomó su asiento habitual junto a la ventana, donde la luz era más suave al atardecer, y abrió el libro gastado que Weston le había dado. Eran poemas, en su mayoría apenas comprensibles, pero que le resultaban tan silenciosos como ella. El artista se instaló al otro lado de la habitación sin decir palabra. Cuando finalmente se dio cuenta de lo que sucedía, cuando comprendió que ella era el sujeto, no el fondo, su primer instinto fue levantarse. Pero Weston habló desde el pasillo. «Quédate así», dijo ella, girando ligeramente la cara. «No lo haré», comenzó, nerviosa. «Lo sé», dijo él simplemente. Entró en la habitación y se dirigió al artista. «No la pintes para que se parezca a otra persona. No me importa si la mandíbula es demasiado cuadrada o la nariz demasiado suave. Captúrala tal como es en este momento. No para halagarla, sino para capturar la verdad». El artista asintió. Le tomó 3 días. Cada mañana, June se sentaba con su libro, el rostro inclinado hacia el mismo punto de luz. El pintor no le indicó que sonriera, se moviera o posara. Pintó sus manos tal como estaban, con los dedos curvados bajo el papel. Pintó la forma en que sus ojos se inclinaban ligeramente hacia abajo, como si escuchara las palabras en lugar de leerlas. Al 4.º día, Weston supervisó el enmarcado. Mandó colgar el lienzo terminado en la sala principal, sobre la chimenea de piedra. Era el único cuadro de la casa. Los invitados lo notaron. Preguntaban, ¿quién es ella? Weston nunca reveló su nombre. Solo respondía, es a quien no quiero olvidar. La noticia del cuadro se extendió. Los susurros se convirtieron en preguntas. Y un día, llegó una carta de Austin. Una invitación a cenar con la familia de un magnate ferroviario. Su hija, de 22 años, rica y educada. Se rumoreaba que querían unir tierras, que querían el apellido Turner. Weston devolvió la carta sin abrir. Cuando le preguntaron por qué, solo dijo, ya he elegido. Nunca le dirigió esas palabras a June, pero ella las oyó en otros sentidos. Maneras. En la forma en que mantenía el cuadro a la vista, en la forma en que preguntaba si el té estaba demasiado caliente o si el columpio del porche crujía demasiado fuerte bajo ella. Una tarde tranquila, pasó por la sala y vio a alguien por la ventana. Un hombre encorvado, más delgado de lo que recordaba, de pie justo al otro lado del porche. Su padre. June retrocedió, con el corazón latiéndole con fuerza. Observó cómo Weston se reunía con él afuera. Hablaron en voz baja. El hombre mayor jugueteó con su sombrero entre las manos. Weston escuchó y luego entró en la casa. Regresó con algo en la palma de la mano. Dinero, tal vez. June no estaba segura. Su padre lo tomó sin levantar la vista. No preguntó por ella. No pidió verla. Simplemente se fue, arrastrando las botas por la tierra. Weston se quedó allí un momento más, luego entró y no dijo nada. June esperó hasta que subió las escaleras. Se acercó a la chimenea, se paró frente a su rostro pintado y lloró en silencio, profundamente, no porque su padre hubiera venido por dinero, sino porque Weston no lo había mencionado, porque él había comprendido cómo aquello la destrozaría y la había protegido, no por deber, sino por elección. La primera vez que June volvió a ver a su hermana, Lucille vestía de escarlata. El color no le favorecía, le gritaba. Bajó de un carruaje alquilado frente al rancho Turner, como si hubiera llegado a reclamar algo perdido hacía mucho tiempo. Pendientes de oro, botas de tacón alto, inadecuadas para el polvo, una sombrilla demasiado delicada para el viento de la pradera. Su sonrisa era ensayada, hueca. June, la llamó, con los brazos abiertos como si no hubieran crecido en la misma casa sofocante. June se quedó paralizada junto a la barandilla del porche. Lucille subió los escalones y besó el aire junto a su mejilla. «Mira este lugar», exclamó Lucille con alegría. «Lo has hecho bien. Dijeron que te habían comprado, pero ahora veo que te han ascendido». June no dijo nada.
Lucille charló durante minutos sin parar sobre vestidos, fiestas, pretendientes, pero su mirada se desviaba constantemente hacia el interior de la casa, más allá de la puerta abierta, hacia el cuadro que colgaba sobre la chimenea. Más tarde esa misma tarde, regresó acompañada de sus padres. Su padre caminaba ahora más despacio, pero su voz aún resonaba, aunque más fuerte que el orgullo, más aguda que la vergüenza. «Hemos venido por nuestra hija», anunció en el porche, «ya que la han engañado. Una joven como June, atraída lejos de su hogar. Sin ceremonia, sin contrato. Vaya, es un escándalo». Beston apareció en la puerta, con el abrigo colgado sobre un hombro. Salió lentamente al porche. Dune estaba de pie junto a él, con la mano temblando contra la barandilla. «Ella no es una propiedad», dijo Beston con calma. «Y no la llevé. La elegí a ella. Hay una diferencia». Lucille entrecerró los ojos. «¿Crees que la gente te creerá cuando se enteren de lo que hiciste?» «No hice nada». Beston respondió. «Exactamente». Lucille estalló. «Sin votos, sin anillos. ¿Crees que tu dinero puede acallar las preguntas?» June dio un paso al frente. «Por favor, deténgase». Pero Lucille ya se estaba volviendo hacia su carruaje, recogiendo sus faldas. «Esto no ha terminado». Los rumores comenzaron 2 días después. Lucille les había dicho a los habitantes del pueblo que estaba embarazada, que Beston la había llevado a montar a caballo una vez, mucho antes de junio, y que habían pasado cosas. Ella afirmó que él se negaba a reconocerlo ahora. Afirmaron que June había sido traída aquí para silenciar el escándalo. La historia se deslizaba por Hollow Creek como una botella de whisky agrietada. Algunos la bebieron con avidez, otros la saborearon con recelo. June lo oyó primero de la esposa del panadero, susurrado con disculpas. No le preguntó a Beston si era cierto. No era necesario, pero tampoco quería que él quedara atrapado en el fuego del engaño de su familia. Esa noche, preparó un pequeño bulto. Dejó una nota con 3 palabras: «No puedo quedarme». Ella entró en la oscuridad. Llovió a medianoche. Láminas frías y cortantes que convertían la tierra en arcilla resbaladiza. Beston encontró la habitación vacía antes del amanecer. Al mediodía, ya estaba a caballo, empapado, con la mirada fija en cada sendero desde la cresta hasta las tierras bajas. La encontró cerca del atardecer, en una pequeña cabaña de cazadores, medio derrumbada cerca del límite del bosque, de la que apenas salía humo por la chimenea. La puerta se abrió con un crujido cuando él llamó. Ella estaba allí, sentada cerca de un fuego demasiado pequeño para combatir el frío. Cabello mojado, manos en carne viva, silencio. Entró. «Junio». Ella no levantó la vista. «No deberías estar aquí. No debería estar en ningún otro lugar. Tuve que irme». «No», dijo en voz baja, arrodillándose frente a ella. «Corriste para protegerme. Esa nunca fue tu carga». La lluvia golpeaba con fuerza el tejado. Beston se quedó allí, con una rodilla en el suelo, el agua corriendo de su abrigo. «Junio», dijo con voz tranquila pero firme. «Pasé años mirando a la gente y viendo solo lo que quería ver. Pero el día que te vi, vi la verdad». Extendió la mano y apartó un mechón de pelo húmedo de su rostro. «Si el mundo te da la espalda», susurró, «entonces déjame ser el mundo que no lo hace». Entonces ella lo miró. Las lágrimas brotaron sin hacer ruido, y ella se desplomó en sus brazos, temblando, quebrándose, entera. Afuera, la tormenta amainó, y reinó una calma tenue, entre el trueno y el silencio. El cielo comenzó a despejarse. La mañana después de la tormenta fue fresca y tranquila. Las nubes se habían dispersado, dejando tras de sí un cielo pálido y el olor a tierra mojada. June estaba sentada en el porche envuelta en un chal, con las manos aún temblando por la noche anterior. Beston apenas había dicho nada después de traerla de vuelta. Encendió una hoguera, secó sus botas, preparó té sin pedírselo. No hubo sermón, ni se exigieron respuestas.
Solo regalos. Ahora, cuando los primeros rayos de sol asomaron por encima de las colinas, ella lo vio montar a caballo. ¿Vas solo?, preguntó en voz baja. Sí. ¿Dónde? Hizo una pausa, ajustando el resto. Díganles la verdad, dijo. Y recupera lo tuyo. Y partió. Al mediodía, la campana del pueblo repicó, un sonido generalmente reservado para incendios o fiestas, pero esta vez era algo distinto. Beston había solicitado una reunión pública. La plaza se llenó más rápido que en años. Campesinos, comerciantes, esposas con delantales aún cubiertos de flores. Todos sabían de qué se trataba. Los susurros se extendían como hormigas sobre aquella muchacha, la sencilla. Dicen que huyó. No, dicen que la persiguieron. Beston estaba de pie en el centro, junto al sacerdote del pueblo y el anciano del consejo. Su abrigo aún estaba manchado del camino, sus botas embarradas del sendero de las cabañas. Parecía un hombre que no había dormido, pero que había venido con un propósito. Cuando Lucille llegó, no lo hizo en silencio. Llevaba un velo oscuro y apretaba un pañuelo. Sus padres la seguían como sombras, con un orgullo frágil. No quería hablar de ello, comenzó Lucille entre lágrimas, lo suficientemente alto para que todos la oyeran. Pero el señor Turner no me dejó otra opción. Me prometió cosas, cariño, seguridad, y luego me desechó por mi hermana. Se oyeron exclamaciones de sorpresa. Algunos se volvieron hacia Beston, esperando una negación. Él no la dio. En cambio, metió la mano en su abrigo y sacó una carta doblada. Se la entregó al sacerdote, quien la abrió y leyó: verificación médica. La señorita Lucille Delany no está ni ha estado embarazada. Además, los registros confirman sus intentos de obtener préstamos mediante falsos pretextos del personal del señor Turner. Los murmullos pasaron de la sorpresa al juicio. El rostro de Lucille palideció. Su padre dio un paso al frente y alzó la voz. Eso es una calumnia. Es una buena chica. Pero alguien entre la multitud gritó: una buena chica no vende a su hermana. Luego otra voz: ni miente por dinero. Lucille se giró con los ojos desorbitados. ¿Le crees a él antes que a los de tu propia especie? Beston dio un paso al frente, no con voz fuerte, sino firme. He guardado silencio por respeto, pero el silencio ha perjudicado a la única persona que merecía protección. Miró a la multitud, a cada mirada que había juzgado a June, la había rechazado, la había etiquetado sin saberlo. Yo no compré a June. Yo no la salvé. La vi, eso es todo. Y lo que vi fue a alguien que valía la pena elegir por encima de los chismes, por encima de la avaricia, por encima del oro. Respiró hondo. Y la sigo eligiendo. Lucille intentó hablar, pero Beston levantó la mano. No para silenciarla, sino para terminar. Cualquiera que pronuncie su nombre con mentiras a partir de hoy, dijo lentamente, tendrá que vérselas conmigo. La plaza quedó en silencio. Luego, poco a poco, las cabezas comenzaron a asentir. Lucille se giró, agarró el brazo de su madre y huyó. Su padre vaciló. Miró a Beston, luego a la multitud, antes de seguirla avergonzada. Al fondo, June permanecía medio oculta tras la puerta de la iglesia. No tenía intención de venir, pero Mavis la había llevado allí de todos modos. Cuando Beston la vio, se abrió paso entre la multitud sin dudarlo. Le tomó la mano, a la vista de todos. Ella bajó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas, no de humillación, sino de algo más. Él se inclinó y susurró: no tienes que decir nada. Ella no dijo nada. Simplemente apretó la mano con más fuerza. Los días posteriores a la reunión se sintieron diferentes. El aire en Harlow creé que era menos ruidoso, menos sospechoso, pero no para todos. Lucille y sus padres regresaron a su casa en las afueras del pueblo, solo para encontrar las puertas de la sociedad cerradas. El mayordomo ya no daba crédito. La modista rechazaba los encargos.
Incluso el banco de la iglesia que una vez llevó su apellido estaba vacío. Luego llegaron los cobradores. El dinero prestado con las falsas promesas de Lucille ahora exigía el pago. Al no llegar se llevaron la casa. Sacaron los muebles a rastras, arrancaron las cortinas. Desde las ventanas, como pecados hechos visibles, Lucille se desesperó. Una noche, al amparo de la oscuridad, se acercó sigilosamente al rancho Turner. Encontró una yegua negra cerca de la cerca trasera, ya ensillada por casualidad. No logró pasar del establo. Jesse, uno de los vaqueros más antiguos de Beston, salió de las sombras con una linterna en una mano y una pistola en la otra. «Supongo que ese caballo no es tuyo», dijo con calma. Se lo trajeron a Beston pasada la medianoche. June se quedó en la puerta mientras conducían a Lucille al salón. Empapada por la lluvia, sin aliento, con su ropa fina descolorida y rota. No habló. «Beston sí. Viniste a robar», dijo. «Después de todo, ya has tomado». La voz de Lucille se quebró. No tenía a dónde ir. «Lo sé. Lo sé». Se acercó un poco más, pero sin detenerse. «No llamaré al sheriff», dijo. «No porque seas inocente, sino porque la mujer a la que lastimaste no querría eso». Miró a June. Ella no querría que tu vergüenza se convirtiera en espectáculo. Ella no querría que gritaran tu nombre en los juzgados. Él volvió a mirar a Lucille. «Te lo perdono», dijo. «No porque te lo merezcas, sino porque ella sí». Lucille no le dio las gracias. Simplemente se marchó, con la cabeza gacha y el vestido pegado a las rodillas, y desapareció por el sendero fangoso que una vez había recorrido con garbo vestida de carmesí. No se la volvió a ver en Hollow Creek. A la mañana siguiente, June se levantó temprano y fue sola al pueblo. Llevaba una bolsita con las monedas que había ganado vendiendo sus ahorros, sus telas cosidas, su trabajo silencioso. La dejó en la puerta de la pensión de sus padres. Sin nota, solo el peso de la decencia. Mavis la encontró fuera de la capilla y le preguntó por qué. June respondió en voz baja: «No porque haya olvidado lo que me hicieron, sino porque quiero que sepan que ser vendida no me hizo menos». De vuelta en el rancho, Beston tenía algo preparado. Esa tarde llevó a June a montar a caballo, guiándola a través de matorrales salvajes hasta que llegaron a un claro cerca de la curva del arroyo. La hierba allí se balanceaba alto. Las flores silvestres amarillas florecían en tímidos racimos. El cielo se extendía amplio y silencioso. «Compré este terreno ayer», dijo. Ella miró a su alrededor, confundida. «Es solo un campo», sonrió él. «Es tu campo». Sus ojos se abrieron de par en par. «Se llama pradera llana», añadió. Ella parpadeó. «¿Por qué?» «Porque antes te llamaban simple», dijo él. «Y, sin embargo, de alguna manera, haces florecer incluso el silencio». El sol se ocultó. June estaba de pie en el centro de la pradera, el viento rozándole las mejillas, las faldas susurrando alrededor de sus piernas como susurros. Beston se colocó detrás de ella, tomó su mano y la llevó suavemente a sus labios. «Te vendieron», dijo en voz baja. «Porque pensaron que nadie te vería jamás». La miró fijamente entonces. Sin reservas, sin ocultar nada. «Pero vi el único rostro que jamás desearé, y lo elegiré una y otra vez». Ella no pudo hablar. No necesitaba hacerlo. Las lágrimas resbalaron por sus mejillas, y Beston atrapó una con la yema del pulgar. Allí, en el corazón de la pradera llana, mientras el crepúsculo envolvía el mundo en oro, el pasado se desmoronó todo, y solo quedó el amor. Un año después, la pradera ya no era solo un campo tranquilo escondido. Tras el arroyo, era una capilla de viento y flores silvestres. Esa mañana, llegaron invitados en carreta, a caballo, incluso a pie, más de los que el rancho jamás había visto. Vestidos con camisas limpias y vestidos de domingo, no venían por curiosidad, sino por reverencia. Ya nadie murmuraba sobre cómo había llegado June. Hablaban,
en cambio, de en que se había convertido. June lucía un sencillo vestido color crema, cosido a mano con finos hilos de lavanda. Sin velo, sin joyas, solo ella. Beston llevaba su mejor abrigo, aún modesto, aún usado, pero sus ojos tenían la firmeza de un hombre que sabía a dónde pertenecía. Estaban bajo un arco de mimbre y salvia entrelazados, con flores recogidas esa mañana por los niños a quienes June enseñaba. No se pronunciaron votos, solo una promesa. Te elegiré, dijo Beston, incluso cuando nadie los veía. Te creeré, susurró June. Incluso cuando dude de mí misma. Los invitados se pusieron de pie y aplaudieron, no por un espectáculo, sí, pero por algo excepcional, algo real. Después, mientras las linternas brillaban y la cena se pasaba de mano en mano, Beston condujo a June unos metros desde la pradera hasta una pequeña construcción de madera, recién pintada y con techo nuevo. El letrero sobre la puerta decía, «Corazones sencillos, futuros brillantes». Dentro había 2 filas de bancos, una mesa con pizarras y tizas, estantes llenos de hilo y retazos de tela. Sería la primera escuela de Hollow Creek para niñas, construida no para aquellas con estatus, sino para aquellas que habían sido ignoradas. June enseñaba allí 3 días a la semana. Sus primeras alumnas fueron hijas de vaqueros, una niña huérfana en un incendio de la pradera y una joven madre que nunca aprendió a leer. June les enseñó no solo letras, sino también a comportarse con dignidad. A veces, Beston se sentaba junto a la ventana, fingiendo arreglar una silla de montar solo para escuchar. Una tarde, una vocecita tiró de su manga. Era Clara, una niña de ojos marrones con una cinta demasiado suelta en la trenza. «Señor Turner», preguntó ella, «¿por qué elegiste a la señorita June?» Beston miró a su esposa por la ventana, riendo suavemente mientras ella se alisaba un poco el brillo del sol en la mejilla. Sonrió porque ella nunca necesitó brillar, dijo, para iluminar a los demás. Esa tarde, mientras el sol se ponía y el mundo volvía a ser dorado, Beston y June cabalgaron juntos por la pradera, lado a lado, sin palabras, solo el suave golpeteo de los cascos y el susurro de las flores con el viento. La lavanda se mecía con la brisa como si hiciera una reverencia. A lo lejos, la tierra parecía infinita, pero no necesitaban que el mundo fuera grande, solo lo suficiente para albergar un amor, y allí, en la pradera, tenían más que suficiente. Gracias por acompañarnos en este inolvidable viaje de amor, dignidad y silenciosa fortaleza. Si la historia de June y Beston te conmovió, si te recordó que incluso las almas más olvidadas pueden irradiar la luz más brillante, no olvides darle a me gusta, compartir esta historia y, sobre todo, suscribirte a Historias de Amor del Salvaje Oeste. Aquí es donde los corazones encuentran su hogar en la naturaleza indómita. En esta tierra, cada historia nos recuerda que el amor no necesita permiso, solo el valor para elegirlo. Toca la campanita para no perderte ninguna nueva novela de romance fronterizo. Hasta la próxima, que tu espíritu libre se mantenga y tu amor sea legendario.